a invitar a Fernando Trujillo a subir al escenario para y escuchar atentamente la segunda ponencia de la jornada de hoy. Él es profesor titular de la Universidad de Granada y asesor científico tecnológico de Conecta 13. Es especialista en educación y enseñanza de idiomas, doctor en filología inglesa y profesor titular de universidad en el Departamento de Didáctica de la Lengua y Literatura. Imparte clases en la Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta en la Universidad de Granada. Ha sido vicedecano de Investigación y Relaciones Internacionales de esta facultad y responsable de la sección departamental de Didáctica de la Lengua y la Literatura en esta misma facultad. Ha diseñado y coordinado diferentes proyectos de investigación y de política lingüística, además de dirigir cursos para el Ministerio de Educación. Somos todo oídos. Gracias por estar. Muchísimas gracias. Llevo un rato pensando que pasar de la inteligencia artificial a las competencias básicas es como pasar de una ópera en el Liceo a ver Eurovisión. Y estoy temiendo que entre Melody cantando. Pero bueno, en fin, competencias básicas, esto es de lo que vamos a hablar. No sé si... Espero, han puesto unos guardias de seguridad para que no haya una huida masiva de la sala. Les pido que por lo menos me concedan 5 minutos, que son los primeros chistes. Ya después, pues si quieren ustedes salir, pues pueden salir. Esta primera diapositiva es completamente irrelevante. La importante es esta. Muchas gracias a tothom. Gracias a todas y a todos por estar aquí, especialmente al 5% de psicópatas, al porcentaje al cual queremos profundamente. Gracias de verdad por estar en la sala, aún sabiendo el tema. Gracias también al secretario de Estado por su presencia y su permanencia. En fin, gracias a todas y gracias a todas y a todos por... De verdad que es un honor el poder hablar con ustedes. Yo ahora mismo no les veo, pero sé que están ahí porque siento el murmullo temiendo que lo de Melody, ¿no? Bueno, de verdad que gracias por su tiempo y por su trabajo. Creo que estar aquí no es, bueno, voy a echar un rato viendo nueva tecnología, viendo nuevos ponentes, es realmente darnos un tiempo para 3 verbos importantes, para hablar, para pensar y espero que en el futuro para crear juntos pues nuevas soluciones a problemas que, bueno, pues que son conocidos por todos. Permítanme antes de empezar que les muestre esta diapositiva y escuchando la ponencia de Carmen Artigas, yo creo que esta es la prueba básicamente del muffin y el chihuahua. Porque yo le dije a Dalí, crea una imagen en formato 16:9 de un ponente de mediana edad, más bien fornido, que vaya a hablar sobre competencias básicas y creó bueno, decidan si es el muffin o el chihuahua. Mi nutricionista está muy contento con la imagen, es la única persona que se la cree. Pero quería darles esta página web para decirles que esta ponencia que estoy mostrando, lo que paso a mostrarles ahora, pues no es mía. Bueno, no quiero decir que la haya hecho ChatGPT, completamente. Quiero decir que es de ustedes. Y esta tarde, pues en cuanto encuentre un huequecito, pues colgaré en mi página web esta ponencia, que es mi manera de hacerla una vez y no volver a repetirla. Entonces, pues la he hecho para ustedes y será de ustedes, la tendrán ahí en mi página web. Dicho sea de paso, lo difícil no es distinguir chihuahuas de muffin, es distinguir muffin de magdalena. Pero bueno, esto... olvídenlo, que tampoco venía a cuento. Bueno, empezamos, ¿les parece? ¿Sí? ¿Sí? Competencias básicas. ¿Sabes? No he engañado a nadie, vamos a hablar de competencias básicas. En 2025, yo no sé, la organización, el 5% de psicópatas se ve que... Bueno, pero es de lo que vamos a hablar, de competencias básicas. Y creo además que tiene cierto sentido que hablemos de competencias básicas, porque este congreso que pretende de alguna manera, esto que los americanos hablan de futurizar, es un verbo que en castellano pues no existe, porque nosotros somos más bien del presente, pues futurizar es algo que se hace a partir de lo que hacemos hoy, a partir de lo que construimos hoy. Hay muchos posibles futuros y de verdad créanme que cuando puse esta diapositiva yo estaba recordando a uno de mis maestros y a uno de mis mejores amigos, Antonio Rodríguez de las Heras, que nos dejó en junio del 2020 por el COVID, y cómo él nos decía que hay que cruzar la niebla.
la niebla es nuestra vida, es nuestro presente, y solo cuando lo cruzas encuentras los posibles futuros. Y en el fondo lo que estaba diciendo es que el futuro lo construimos a partir de cada una de nuestras acciones. Es verdad que vivimos tiempos VUCA, ¿no? Supongo que esto lo hablarán ustedes con su cuñado los domingos, ¿no? Cuñado, qué tiempo vivimos, ¿eh? Hay que ver qué volátil, qué incierto, qué complejo, qué ambiguo. Pongo la diapositiva en inglés porque yo básicamente lo que soy es profe de inglés y así vamos haciendo un poquito de aprendizaje de la lengua. Tiempos VUCA es una manera de decir tiempos jodidos. Esto... Pero es mejor decir VUCA en el Tech Congress. Y estos tiempos VUCA se definen, ya Carmen Artigas ha citado al World Economic Forum, así que bueno, pues yo también me permito esa pequeña licencia, se define pues porque están surgiendo nuevas destrezas, pero no sabemos muy bien hacia dónde. Y en algunos ejercicios de futurización pues se nos dice, ojo, la alfabetización tecnológica va a crecer, la importancia de la inteligencia artificial va a crecer, en 2027 esto va a ser muy importante, pero recordemos que en la cabeza está pues el fundamento de lo que es ser humano y un ser humano medianamente avispado. Pensamiento analítico y pensamiento crítico. Y realmente es hacia ahí, hacia donde vamos. Es decir, en educación, pues básicamente a lo que aspiramos es a formar a nuestros chicos y chicas, a nuestros jóvenes, a todos los profesionales, para que puedan tener una serie de destrezas que les permitan básicamente ser felices. Lo cual también implica su puntito de responsabilidad, su puntito de compromiso, su puntito de comprender al otro o a la otra. Y la pregunta es, ¿cómo hacemos eso? ¡Hala! Ya hemos llegado a las competencias básicas. Parecía que no íbamos a llegar nunca y tal. Pues la respuesta que nos dimos a nosotras mismas, que nos dimos a nosotros mismos, son las competencias. ¿Tienen ustedes teléfono a mano? ¿Hay alguien que tenga un teléfono a mano? ¿Se imaginan ustedes lo raro que habría sido preguntar esto hace 30 años? ¿Hay alguien que tenga un teléfono en la sala? ¿Tienen su teléfono a mano? Bueno, yo no les he mentido, yo soy profe. ¿Y qué es lo que hacemos los profes? Pues un examen. Vamos a hacer un pequeño examen. Todo el mundo con el teléfono en la mano porque las pantallas no están prohibidas en los congresos. Entonces, bueno, no sabemos, pero en principio no. ¿Vale? Entonces, telefónico en la mano. Les voy a hacer un pequeño test. No es un examen de ustedes, es un test para medir percepciones. Yo les voy a poner una condición y después una cita. Dependiendo de la condición, el teléfono tendrá que estar, la linterna tendrá que estar encendida o apagada. ¿Sí? ¿Les parece bien? También es una manera de iluminar esto y de lanzarnos un mensaje muy sencillo. Y es que a mí me han dado el honor de hablarles a ustedes, pero en realidad quienes saben de competencias básicas son ustedes. Yo simplemente cuento chistes. Bueno, primera pregunta, por favor, sepárense y no vale copiar, no vale mirar a los lados. Si lo que aparece en la siguiente diapositiva lo hemos conseguido, encendemos nuestra linterna. ¿Sí? Fácil, ¿no? Si lo hemos conseguido, encendemos nuestra linterna. Introducir un enfoque por competencias básicas necesita repensar todos los elementos del currículo, incluida la organización escolar y las prácticas docentes. También la relación entre escuela y comunidad, aprendizajes formales e informales. Antonio Bolívar. Si lo hemos conseguido, encendemos la linterna. Uno, dos, tres, pues ya tenemos el 5%. O sea, ya lo hemos conseguido, ¿vale? Os mandamos un fuerte abrazo. Bueno. Siguiente pregunta. Si estás de acuerdo con el siguiente enunciado, enciende tu linterna. Seguimos impartiendo los mismos contenidos para conseguir los mismos objetivos de siempre. Y sí, bueno, luego está, pues, ¿cómo era ese asunto de las competencias? Rafa Yus. Bueno, ya han encendido las linternas los de equipos directivos. Os mandamos un saludo. Os mandamos un saludo. Siguiente pregunta. Si estás de acuerdo con el siguiente enunciado, enciende tu linterna. El aprendizaje basado en competencias y las propias competencias clave son conceptos y cambios políticos profundos que corren el riesgo de ser considerados para gran parte de la comunidad educativa, si no ha ocurrido ya, como meros términos técnicos que no suponen más que
que un cambio terminológico impuesto por el capricho político de los que toman decisiones, más cercanos a los despachos académicos o políticos que a la realidad de los centros y los aulas. Si estás de acuerdo, enciende la linterna. ¿Sí? La prensa encendiendo la linterna, estupendo. Siguiente pregunta. Si estás de acuerdo con el siguiente enunciado, enciende tu linterna. Estamos ante políticas educativas que despistan al profesorado de todos los niveles del sistema educativo. Característica que creo, dice Jorge Torres, es la primera vez que se produce. Si estás de acuerdo, enciende tu linterna. Estupendo, no estamos despistados. Buena señal. Si estás de acuerdo con el siguiente enunciado, y aquí acabamos, enciende tu linterna. En todo el mundo, los programas orientados hacia las competencias se enfrentan al escepticismo o la oposición activa de una parte de los intelectuales, los docentes, los padres de familia e incluso los alumnos. Si estás de acuerdo, enciende tu linterna. Bueno, bien. Pues ya hemos medido un poco, ya hemos tomado el pulso de, bueno, pues cómo está la situación en nuestro imaginario colectivo. ¿Hacemos balance ahora? Vemos, medimos, evaluamos lo que ha ocurrido. Hay una cierta sensación de que el enfoque de competencias no ha logrado incorporarse, y dicen Héctor Monarca y Soledad Rapaport, de manera sistémica, continuada y explícita a las prácticas docentes. El enfoque de competencias no ha producido los cambios que se esperaban. ¿Han fracasado las competencias? No respondáis todavía, que tengo por lo menos 45 minutos de ponencia. Veréis, yo creo que las competencias han servido como catalizadoras de una cierta experimentación. Me vais a permitir que cometa una desfachatez, y es que ahora voy a hablar de algunas experiencias que yo he conocido en primera persona, y voy a omitir una que conozco en primera persona y que respeto mucho, pero que conocéis todas y todos los que estáis aquí. Entonces no voy a hablar de la xarxa de competencias básicas, porque ya la conocéis. Pero sí os voy a hablar de Educacontic. ¿Hay alguien que se acuerde de Educacontic? Educacontic fue el blog al principio de Red.es y después del Ministerio de Educación, que previvió en 2008-2015. Cientos de experiencias vinculadas a, yo diría, competencias y tecnología. Y después, y ahora os voy a hablar de algunas experiencias andaluzas, la Semana de los Proyectos 2013-2016. Una experiencia que surge en la provincia de Sevilla y que después se extiende por toda Andalucía y también Comunidad Valenciana. Más de 300 centros en Andalucía, más de 150 en Comunidad Valenciana. El blog Evaluación de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa. También cientos de entradas escritas por docentes sobre experiencias de evaluación con un enfoque competencial. O el programa Profundiza, que lanzó hace ya muchísimo tiempo el ministro Gabilondo, y que después se distribuye por distintas regiones, y en Andalucía pues se lo creyeron y trabajaron profundamente a partir de este proyecto. Más de 2.000 proyectos de docentes y equipos directivos de centros educativos entre 2015 y 2020. Todas estas experiencias tienen 4 rasgos en común. La Administración las promovió, requerían una inversión mínima, tuvieron una gran repercusión y después la Administración las desmontó. Por una cuestión de orden, porque ¿para qué va a dejarlo ahí en medio que molesta? Pues lo desmontamos y seguimos a otras cosas. Creo que no podemos decir que las competencias han fracasado. Hemos tenido muchas experiencias exitosas, pero no hemos conseguido una transformación sistémica. Vamos a dedicar algunas diapositivas de aquí hasta las 2:30, 3 menos cuarto, para aportar algunas ideas acerca de por qué no se ha producido esta transformación sistémica. Vamos a empezar por las razones históricas. ¿Os acordáis de 2008? ¿Recordáis? Parece prehistoria, ¿verdad? 2008. ¿Qué pasó en 2008? Bueno, pues lo que pasó en 2008 pues fue una crisis económica, realmente para nosotros la gran crisis, la gran recesión. Bueno, ¿cómo se vive esta gran recesión? Bueno, pues se vive de 2 maneras curiosas. A pesar de que estaba subiendo el alumnado total en el sistema educativo, y también cuando lo miramos por regiones, y tenéis Andalucía, Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana, pues se produce lo que podríamos llamar la década perdida en inversión educativa. Un parón y una caída en inversión educativa entre 2008 y 2018, que después se recupera y se proyecta
especialmente estimulada por la necesidad de dar una respuesta al COVID. Fijaros, si hay algo que no se ha recuperado todavía, es formación y perfeccionamiento del profesorado e investigación educativa. Detalles menores que tampoco vayamos aquí a... Yo lo he puesto porque me parecía que, hombre, había que complementar. No hemos vuelto a invertir lo mismo en formación del profesorado ni tampoco en investigación educativa. En un congreso sobre evaluación también es interesante saber este tipo de datos. En paralelo a la crisis de la inversión, la crisis de los pactos de Estado, con dos grandes hitos. 2010, con el pacto promovido por uno de los partidos de gobierno, y 2018, con otro escenario y con otros actores. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que la incapacidad política de encontrar consensos mínimos, pues a nosotros los docentes, pues nos genera una profunda incertidumbre. Porque en el fondo tú también esperas de tus líderes políticos pues que ejerzan ese liderazgo. Y si vemos que no encuentran ese terreno común para llegar a acuerdos acerca de qué es lo razonable, pues empezamos a pensar que a lo mejor es que no hay nada seguro, que no hay nada razonable. Y cuando ese juego además también entra en el juego territorial y empezamos a hacer, la oposición desde los territorios al gobierno central y viceversa, pues al final los docentes decimos, pues que a lo mejor lo de las competencias tampoco está tan consensuado como parecía. Y entre medio llega la crisis del COVID, el año 2020. En una primera investigación que pudimos realizar sobre qué se esperaba del sistema con la llegada del COVID, con la crisis del COVID, pues la conclusión fundamental que nos comentaban equipos directivos, docentes y familias y estudiantes es que había una enorme necesidad de una estrategia y una actuación integral en relación con el bienestar del alumnado, tanto en términos de salud como de salud mental, además del aprendizaje. Después se han producido muchas investigaciones sobre el efecto del COVID. Me vais a permitir traer una en la que yo participé con el Joint Research Center. Es un momentito Paco Umbral, yo vengo aquí a hablar de mi libro, pero me lo vais a permitir, porque me parece interesante. Estuvimos preguntando, además en distintos países por toda Europa, además de nuestro país, ¿qué impacto ha tenido el COVID en tu manera de enseñar? Y fijaros qué tipo de lecciones pudimos sacar de aquellos días. Los docentes tuvieron que hacer importantes concesiones metodológicas, a veces también en objetivos y contenidos. En general, la enseñanza estaba más centrada en lo que podíamos hacer desde nuestra casa como docentes, más allá de lo que es necesario o de lo que es deseable hacer. El aprendizaje basado en proyectos y otras aproximaciones emergentes tuvieron que ceder el paso a lo que a veces llamamos instrucción directa, transmisiva, mediada por la tecnología. Y se abandonó o surgieron muchas dificultades para el trabajo colaborativo. La lección que sacamos de aquella investigación, o dos de las lecciones, era la necesidad de recuperar la educación basada en competencias y las pedagogías emergentes que estaban empezando a surgir al hilo del discurso de las competencias, y la necesidad de recuperar el impulso en la innovación. Pero claro, esto lo mezclamos con la caída de la inversión en formación del profesorado y en investigación. Y se empieza a dibujar un panorama interesante. Y al mismo tiempo lo que me ha dado en llamar la crisis del negacionismo educativo y el final de la educación 2.0. Menos mal que ya estamos en la 4.0, que si no yo ya habría entrado en pánico. Bueno, pues creo que en estos años también hemos tenido esa crisis de la educación 2.0. Las competencias creo, sinceramente, que tienen fuerza de transformación, de transformar muchos de los ejes de nuestro trabajo, las relaciones entre nosotras y nosotros, docentes, las relaciones con nuestras materias, con nuestro alumnado, con nuestra manera de enseñar, con el entorno. Porque las competencias, y me encanta esta cita de Javi Valle y de Jesús Manso, las competencias no es un poder hacer o un saber hacer, es un ponte a hacerlo, primo. Porque claro, es que nos ponemos a ponerle verbos modales al hacer y creemos que esto va de, ¿pero tú sabes hacerlo? Sí, tú no te preocupes que yo sé hacerlo. Cuando acabe la secundaria verás lo bien que lo hago, pero en realidad no lo has hecho nunca. Es decir, no es entrenar para un partido, es jugar el partido. Es lo que Rafa Yuste dice, es la escuela para la vida, frente al paradigma de la escuela para la academia.
La cuestión es que las competencias no eran, ni han sido, ni deben ser nuevos objetivos, ni son una devaluación de los contenidos, ni nada parecido. Es simplemente una nueva cultura educativa, una nueva manera de entender nuestra profesión y el aprendizaje. Lo que ocurre es que todo cambio cultural siempre tiene partidarios, detractores y muchas posiciones intermedias. Yo soy perfectamente capaz de comprender que haya detractores. Es muy, muy comprensible. En primer lugar, porque hay inercias, en algunos casos porque hay intereses. Pero todavía soy mucho más capaz de comprender las posiciones intermedias, porque, como bien ha dicho Carmen Artigas y ya se ha mencionado, pues porque los docentes hoy pues tenemos realmente alguna piedrecita puesta aquí en el cuello. No sé si la habéis dejado en casa antes de venir al Congreso, pero algunas llevamos, algunas cargamos. Esa idea del peso de la tarea cotidiana, pocos recursos, poco tiempo, poco apoyo y al mismo tiempo la presión por la transformación metodológica, para la cual pues muchas veces tenemos pocos incentivos. Entonces ese compañero que ya decidió el año antes de sacar las oposiciones que él no iba a cambiar nada, junto con compañeros que cada año quieren revolucionar el currículo, pues realmente ambos tienen básicamente los mismos incentivos. Realmente creo que lo que no hemos sido capaces en relación con las competencias es de generar lo que se conoce como una innovación incremental. ¿Qué es una innovación incremental? Pues cualquier innovación en educación, en política, en administración pública, en la empresa, pues se mueve en un continuo entre lo incremental y lo radical. ¿Qué es una innovación radical? Pues cuando el nuevo conocimiento está muy lejos del conocimiento que está asentado. No sé si os recordáis a vosotras mismas, a vosotros mismos en el 2006, ¿no tuvisteis la sensación de decir, ¿cómo? ¿Qué? ¿Compe qué? ¿Pero con quién tenemos que competir? Era una sensación un poco extraña de que lo que había llegado no estaba vinculado con lo que llevábamos, bueno, pues lustros, decenios, toda la vida haciendo. Por el otro lado, una innovación incremental es la que se basa en el conocimiento existente para dar un pequeño paso más. Bueno, pues yo creo, y coincido con Rafa Ayub, que nos faltó comprender la competencia que genera competencias. Es decir, saber cómo hacerla realidad, para que no se quedaran en un elemento de una programación. Cuando yo hacía formación en el año 2007, 2008, muchos compañeros nos decían, explícamelo con calma, las competencias que se ponen antes o después de los objetivos. Bueno, no teníamos la competencia para generar competencias y hemos tenido que desarrollarla a base de un proceso complejo de aprendizaje. Los horizontal enablers, estos capacitadores horizontales, las palancas de las competencias clave. Esta es una publicación tan interesante como escasamente conocida del año 2023, la tenéis a vuestra disposición en Eurídice, y establece que estos son los elementos, las palancas, que nos pueden ayudar a dar vida a esta nueva cultura de las competencias. Y algunas de ellas entran dentro del ámbito de actuación de los centros educativos. Otras pertenecen más a la política educativa, a la administración. Algunas de estas palancas son absolutamente nuestras. Permitidme, por tanto, que me centre en algunas de estas palancas para comentar algunos detalles. ¿Qué significa enseñar en el siglo XXI? Esta es la pregunta fundamental. No tanto, bueno, pues si vamos a hacer las competencias realidad o no, sino ¿qué significa enseñar hoy, en el presente? Y hoy enseñar significa que empecemos a asumir que los docentes no causan aprendizaje. Los docentes lo que hacemos es facilitar el proceso básico del aprendizaje, que es al mismo tiempo muy complejo y muy sencillo. Son dos procesos, la interacción con el entorno y después un proceso mental de elaboración acerca de lo que has visto, lo que has escuchado, lo que has hablado, lo que has podido experimentar. Esos dos procesos constituyen el aprendizaje. Y el aprendizaje tiene que estar centrado en el mundo, no en una hoja de papel, sino en el mundo,
en el mundo que nos rodea, en nuestro entorno. ¿Y cuál es nuestro trabajo? Pues como explica Philippe Renaud, consiste en diseñar, en acompañar, en guiar ese proceso de aprendizaje actuando sobre la situación. No voy a decir situación de aprendizaje porque hay gente que ha generado una pequeña alergia en la piel, entonces yo no voy a decir la expresión situación de aprendizaje. ¿Vale? Es decir, ese cambio cultural del que hemos hablado hace 10 diapositivas es de los docentes, por supuesto, pero sobre todo es un cambio cultural en la definición de quién aprende, que pasa de ser un receptor de un servicio, siéntate que te voy a contar una cosa, a ser un agente, a ser alguien que hace, no que pueda hacer, no que sabe hacer, sino que hace y que por tanto tiene agencia, es decir, la capacidad de intervenir en su entorno, sea más limitado o sea más extenso ese entorno. Y sin agencia, olvidaros de competencias y todos los demás. No hay desarrollo de un aprendizaje fértil para el siglo XXI. Así pues, a nosotros lo que nos toca es diseñar esas propuestas que sean memorables de aprendizaje, que se queden en la vida, en la piel, en el cuerpo, en la memoria de nuestros chicos y chicas para toda la vida. Sí, yo creo que tenemos que aspirar a generar esta palabra que en inglés tanto se utiliza, el engagement, la implicación, lo cual no significa quedarse enganchado, porque to be engaged no es estar enganchado, son cosas distintas, yo lo sé bien porque soy profe de inglés. Iba a decir otra cosa sobre estar enganchado, pero no lo voy a decir. Me encontré esta imagen en un viaje reciente y me pareció fantástica. Soy incapaz de recordar si lo encontré porque fue en un viaje que tuve la suerte de estar con los compañeros de las ALCE, las Aulas de Lengua y Cultura Española en Suiza. Me invitaron allí a trabajar con ellos una semana y yo lo primero que hice al llegar a Basilea fue dar un paseo y no recuerdo muy bien si lo primero que vi fue una chocolatería o una librería, pero en una de las dos entré. Y en una de las dos estaba este cartel y le hice una foto y pensé, esto deberíamos tatuárnoslo aquí en el antebrazo, ¿no? Que cada vez que cuando entres a clase lo veas. Esa es la promesa. Puedo hacer que tu vida sea memorable. Y para eso hoy aprender se ha convertido en una experiencia híbrida, porque la tecnología es absolutamente ubicua. Todos y todas tenéis el teléfono en la mano. Entonces la tecnología no va a entrar o salir de nuestras vidas, ya está ahí. Y lo que tenemos que pensar es cómo diseñamos esos proyectos híbridos de aprendizaje para que tengan una clara orientación social, para que no nos desvinculen, sino para que nos reconecten con la sociedad, para que nos reconecten con nuestro grupo, con nuestra comunidad de aprendizaje, para que nos reconecten con nuestro entorno. Y a partir de ahí, pues ir generando artefactos digitales o analógicos que nos permitan aprender. No entro en detallar qué significa esta propuesta. Afortunadamente, gracias a Antonio Lafuente, tenemos las guías La Aventura para Aprender y ellos me ofrecieron el honor de poder publicar esta guía que podéis descargar en el QR. Por supuesto, es completamente gratuita, es una actividad promovida por INTEF que yo recomiendo que visitéis, las guías La Aventura de Aprender. Ahí tenéis un poco ese modelo. Pero no es solo una cuestión de comprender la nueva manera de enseñar, sino también de comprender cómo son los nuevos espacios donde se aprende. Necesitamos nuevos espacios de experimentación que permitan hacer, no saber hacer, no poder hacer, sino hacer de verdad, hacer para aprender. Bueno, en nuestra Facultad de Educación en Ceuta, imaginaros lo de Teruel existe, pues llévatelo al otro lado del estrecho de Gibraltar, ¿vale? Para mí es muy emocionante estar aquí, viniendo de Ceuta, porque parece que estamos tan lejos que nunca llegamos, pero bueno, aquí estamos. Pues estamos haciendo un pequeño ejercicio de experimentación, jugar con esta idea de Future Lab, de laboratorio del futuro, y con 4 ideas básicas que no voy a detallar, pero luego, si queréis, a lo largo de estos 2 días podemos comentar. La fusión de aprendizaje basado en proyectos, la idea de Scrum y Sprints, es decir, el trabajo por proyectos y por tareas muy acotado en el tiempo, generando una serie de productos finales que puedan ser
bueno, pues disfrutados y también medidos y también evaluados como resultado del aprendizaje. La idea de estaciones de aprendizaje, porque nosotras y nosotros nos sentimos herederos de las maestras de infantil y sus rincones, y también el uso intensivo de la tecnología, un poco para estar a la altura de la ponencia anterior, la fantástica ponencia de Carmen Artigas, pues estamos utilizando inteligencia artificial a todo lo que nos da el cuerpo. Entonces, en cada una de estas 4 estaciones de aprendizaje, que es como hemos dividido el espacio, explorar y leer, pensar, diseñar y crear y compartir, pues estamos utilizando todo aquello que está en nuestra mano. Porque creemos que los docentes del futuro, porque yo estoy formando docentes del futuro, maestras y maestros que 3, 4 años más tarde van a estar en el aula, tienen que conocer en profundidad las herramientas de las que estamos hablando aquí. No podemos esperar a la formación permanente para poder formarla. Y lo que estamos es usando la idea de que no existe aprendizaje no digital. Esto ya no existe, no es verdad. Porque todos los chicos y chicas cuando llegan a casa aprenden digitalmente. Y aprenden digitalmente con mucha intensidad. Es decir, creer que no es aprendizaje cuando están con sus videojuegos me parece algo tan siglo XX que no vamos ni a comentarlo. Están aprendiendo. ¿Qué? Pues lo que ellos quieren. ¿Nos sirve para la escuela? Algunas cosas sí, quizás otras no. Pero no hay aprendizaje no digital. Igual que no debería, no cabe ya no educar digitalmente. Y en ese sentido las posturas de vamos a echar fuera no van a triunfar y no tienen sentido. Nosotros tenemos que asumir la realidad y saber darle un matiz, saber darle una cara educativa. Si no somos capaces de dominar a la bestia, no estamos siendo educación. Entonces, rechazar la educación digital de partida me parece un error, porque será negar la obviedad de que nuestros chicos y chicas tienen tecnología fuera del aula. Permitidme ahora que os ponga un pequeño ejemplo en los escasos minutos que nos quedan, solo me quedan 300, 400 diapositivas, acerca de cuál es el impacto y la relación entre cómo enseñamos, aprendemos y tecnología. Y permitidme que utilice estos últimos minutos para hablar de mi auténtica profesión, porque yo normalmente no me dedico a estos espacios tan lindos, sino a enseñar lenguas. Aprender lenguas es una experiencia interesante y dolorosa. ¿Cuántos de vosotros, cuántas de vosotras habéis intentado aprender una lengua y todavía estáis en el camino, por decirlo positivamente? No encendáis las linternas ahora. ¿Vale? Bueno, pues también es un observatorio interesante para entender la relación entre acción, hacer, no poder hacer ni saber hacer, tecnología y aprendizaje. Veréis, una lengua se aprende mediante una ecuación. Vengo a desvelaros la verdad que los profes de idioma hemos tenido callada toda la vida. Y es que en el fondo es una ecuación. IC más OC es igual a AL. ¿Qué tal? ¿Cómo os habéis quedado? Más tranquilo, ahora que ya lo sabéis, ¿no? Pues ya podéis enfocar el coreano con esta ecuación, ¿vale? A muerte. Bueno, en realidad esto es input comprensible, es decir, me hablan y hago el esfuerzo por entender, output comprensible, hago el esfuerzo porque me entiendan, y a partir de ahí, con algunos aderezos más, se adquiere la lengua. Quizás no es una ecuación tan sencilla, pero esta es la ecuación básica. Y esa ecuación ocurre gracias a que participamos básicamente en 2 tipos de tareas, muy rápidamente. Tareas sociales que requieren la lengua para su realización. Pero tareas sociales de verdad. ¿Os ha pasado alguna vez, aprendiendo inglés, francés, alemán, la lengua de cada uno haya aprendido, que os han dicho, vamos a ver, Pedro, pregúntale a tu compañero de clase cómo se llama? Y tú le decías a tu compañero de clase que llevaba contigo desde primero de primaria y que sabes que se llama Tomás, y tú le decías, Tomás, what is your name? Y Tomás te decía, my name is Tomás. Y a ti te entraba una emoción como diciendo, ¿ves? Conoces a tu compañero en más profundidad. Bueno, eso no cuenta como tarea social, pero hoy ya muchos profes de inglés, muchas profes de francés, de italiano, de alemán, sí estamos utilizando tareas sociales realistas, al menos cuando no reales. Porque básicamente una tarea social en la que está implicado el idioma, pues básicamente es recibo idioma, produzco idioma, interactuamos y a veces mediamos, es decir, intentamos ver
qué significa una palabra, qué significa un concepto, cómo entender una situación, qué es lo que significa mediación. Lo que ocurre es que a veces se producen problemas en la comunicación. Esto nos pasa con cierta frecuencia. Nos pueden surgir problemas de disponibilidad léxica, ¿no? ¿Cómo era esta palabra? Yo a veces me sorprendo de que pueda hablar de corrido dando una ponencia y que no me falten palabras, ¿no? Con los focos, la gente. Bueno, problemas de disponibilidad léxica, errores sintácticos, etcétera, etcétera. Bueno, pues entonces, en esos momentos es cuando aparecen las tareas pedagógicas. No sé si alguna de ustedes o alguno de ustedes ha tenido alguna vez la magnífica oportunidad aprendiendo idiomas de rellenar huecos. ¿Habéis rellenado huecos? Aquí el ejemplo sería my name y Fernando, entre paréntesis, be. Pon el verbo en el tiempo adecuado. Con la esperanza de que tú algún día vas a llegar allí a Piccadilly y el primero que vea le va a decir my name y Fernando, be. Pon tú el verbo en el tiempo adecuado que tiene una carita de inglés que te mueres. ¿Sabes? Las tareas pedagógicas no sirven para la comunicación, sirven para ir solucionando esos pequeños problemas que aparecen en la comunicación. Las tareas sociales generan fluidez, las tareas pedagógicas generan precisión en la competencia comunicativa. ¿Puede la tecnología y la IA ayudarnos en este complejo proceso? Pues eso es lo que estamos investigando. Si alguien quiere decirles que la IA ayuda, pues la respuesta más lógica es lo estamos investigando, porque en realidad hasta el año 21 o 22 hay muy poca investigación sobre el tema, pero estamos en ello y en 10-15 minutos lo tenemos resuelto. Bueno, permítanme que les ponga al menos dos ejemplos, escritura y oralidad. El primero es escritura. Todo esto son aplicaciones basadas en IA que prometen ayudarnos a mejorar la escritura. Imposible entrar a detallarlas cada una de ellas. Probablemente en el tiempo que yo llevo hablando hayan surgido 2 o 3 aplicaciones nuevas basadas en IA que mejoran o que prometen mejorar la escritura. ¿Qué sabemos hasta ahora? Esta es una investigación que a mí me encanta, está publicada en la revista Comunicar en año 2018. Fíjense, la investigación demuestra que la IA escribe textos descriptivos e instructivos mejor que el alumnado universitario. El alumnado, por otro lado, saca cierta ventaja en textos narrativos y creativos. Bueno, pues ya sabemos que la IA escribe mejor ciertos tipos de textos, pero eso no quiere decir que el alumnado no tenga que escribirlos. Entonces el reto es saber cómo vamos a articular esta relación de una máquina que es capaz de escribir mejor un manual de instrucciones, lo cual estábamos deseándolo todos para ese secador de pelo que ustedes tienen, que yo no, pero el manual de instrucciones todos queremos que esté bien escrito. Bueno, pues eso probablemente lo va a escribir una IA. Lo que ocurre es que vamos a necesitar mantener the human in the loop, al humano en el bucle. Y vamos a tener que investigar cómo conseguimos que, a pesar de esto, el alumnado universitario siga escribiendo. Y también tenemos muchos ejemplos de evaluación automática de la escritura que parece que nos va a poder ayudar en breve a, bueno, pues simplificar ciertos procesos de evaluación. Y también tenemos, bueno, pues bastante certeza acerca del uso de los chatbots y cómo mejoran significativamente el aprendizaje de idiomas en comparación con grupos que no utilizan chatbots. Otra cita en el mismo sentido. El uso de chatbots en la enseñanza superior fomentó motivación, entusiasmo, confianza, aumentó la motivación intrínseca y extrínseca y les animó a los estudiantes a invertir tiempo y esfuerzo. O el feedback. No sé si tenemos que seguir explicando que dar feedback a nuestros estudiantes es casi tan importante como dar explicaciones. Bueno, pues también la IA puede ser una fuente razonablemente buena de feedback. En una investigación pues muy interesante, muy reciente, de año 2024, tanto la retroalimentación generada por IA como la proporcionada por el profesor afectaron significativamente a precisión, fluidez y complejidad de la escritura. Curiosamente, dicen los investigadores, la retroalimentación generada por IA resulta más eficaz, ligeramente más eficaz, que la generada por el profesor. Incluso hay alguna investigación que utiliza conceptos realmente sofisticados. Uno de ellos es el que tienen ustedes en la mitad del título, rapport, que es una palabra difícilmente traducible al castellano, porque básicamente significa buen rollo. Y eso viste muy mal en un congreso, hablar del buen rollo. Pero básicamente lo que nos viene a decir es que si hay buen rollo entre el docente y los aprendices aprenden mejor. Una cosa inconcebible.
Bueno, pues hay algunas investigaciones que nos vienen a decir que la inteligencia artificial puede favorecer el buen rollo. Y ustedes dirán, ¿cómo favorece el buen rollo la inteligencia? Pues porque ayuda, más que ayuda, porque anima a aprender. Es esta otra palabrita en inglés que es grit, y que literalmente son las agallas del pez, pero que usado en sentido metafórico, pues ya saben ustedes, es echarle agallas al aprendizaje de lengua, es echarle no solo ganas, sino persistencia, es decir, bueno, pues voy a intentarlo. Bueno, pues la inteligencia artificial nos puede ayudar también a eso. Es decir, la inteligencia artificial puede llegar a ser, como decía Vygotsky, ese otro con más conocimiento que nos ayude a recorrer la zona de desarrollo próximo. Acabo ya, 2 diapositivas más. Claro, nadie tiene duda de que la IA va a ser profundamente disruptiva y de que probablemente sea la tecnología más disruptiva que hemos tenido en nuestras manos. Pero también no cabe ninguna duda de que la IA no lo va a cambiar todo y que los fundamentos de una buena pedagogía no van a cambiar y que cómo aprendemos los seres humanos no va a cambiar y de que cómo nos relacionamos los seres humanos tampoco debería cambiar. Es decir, frente a la IA, muchos docentes con buen sentido, con mucho juicio, con mucha capacidad de toma de decisiones. Y nada más, empezamos el viaje del Congreso y yo quería lanzarle un mensaje que a mí me viene un poco de fábrica, que empiece la fiesta. Muchísimas gracias. Gracias. No te vayas. Fijaros, Fernando, gracias por esta clase magistral. Fijaros que a lo largo de estos 40 minutos en los que hemos estado atendiendo y divirtiéndonos y riéndonos mucho contigo, Fernando, efectivamente la inteligencia artificial allá afuera sigue avanzando y ya hay otra aplicación que va a sustituir el DeepSeek. Fíjate, en los 40 minutos ha pasado esto, que Kimi va a sustituir el DeepSeek, que es la que ha revolucionado la inteligencia artificial de los Estados Unidos, ¿verdad?, por su poco valor económico o por su poco coste económico. Pues ya estamos ante otro ola de China sobre inteligencia artificial con este Kimi AI and it's insane, dicen. O sea que muchas gracias. Vamos a seguir proyectando conocimiento con todos los ponentes a lo largo del día de hoy. Ha llegado ya, gracias.